Capítulo 6. No eres Erosenin. No eres Erosenin. No eres Erosenin. No importa que tantas veces el adolescente repitiera eso, simplemente se le hacía imposible dejar de mirarla. Además, ella lo estaba haciendo a propósito. La forma en que caminaba, que se movía y vestía. Era la cúspide de la belleza y lo usaba contra los pobres mortales que quedaron atrapados por su hechizo. Ella iba dirigiendo el camino, un largo pasillo en que cada paso hacía clic con sus tacones. Sus caderas se movían de un lado a otro, luciendo unos ajustados pantalones blancos que eran como una segunda piel, que resaltaba más sus horribles muslos y trasero en forma de corazón. Casi dándose una bofetada a sí mismo por mirar de más. Naruto encontró su interés en el piso de madera. Mientras seguía a la profesora que por fin lo hizo llegar hasta donde sería su habitación. Esta será tu habitación desde ahora, en esa hoja colgada en tu ropero, están todos los horarios que tiene que cumplir tanto en la escuela que está fuera de las instalaciones, como algunas clases extracurriculares que tendrás aquí. Qué mal sabemos que trajiste tu equipaje, por las dudas tenemos algo de ropa extra como ropa para dormir y entrenar. Qué bien, también cuentas con una mochila y todos los útiles escolares que vas a necesitar a lo largo del período escolar de este año. Estás anotado para cursar el primer curso, así que recién vas a empezar la secundaria. ¿Serás el único mutante de tu clase? ¿Qué mal me estás tomando el pelo, jovencito? Cuestionó a Emma por las respuestas del muchacho. Lo siento, suelo hacer eso para reírme de mí mismos y no pensar en lo malo. Natasha dijo que todo es mejor si usamos el prisma del humor y sarcasmo. Qué raro consejo, comentó Emma, que se encogió de hombros. Sea lo que sea que hagan los estudiantes para sentirse cómodos. ¿Tienes alguna pregunta? De inmediato Naruto se acercó con la cabeza, muy serio. Sí, la tengo, es sobre mi ropa. Cuestionó. Una sonrisa juguetona, la mutante disfrutaba de siempre causar ese tipo de reacciones en sus estudiantes. ¿Eres telépata también? Gritó sorprendido Naruto. Riendo de forma elegante, Emma le suena, sí, pero no es necesario leer tu mente. ¿No dejabas de mirarme cuando creías que no estaba viendo? ¿Te diste cuenta? No, lo acabas de admitir. Mierda, la mujer era buena. Riendo apenado, Naruto dio un paso atrás, todavía no quería probar el temperamento de las mujeres, podría tener la misma mano pesada que Sakura. Está bien, lo que sientes es normal. Poniendo su mejor sonrisa, Emma se inclinó para tomar de los hombros al muchacho. Eres un adolescente sano en crecimiento, estás atravesando una etapa en que te está creciendo pelos donde antes no tenía pelo, tu voz cambia y tus hormonas estaban alocadas, estás en la pubertad. ¿La qué de qué? Él solo entendió que iba a volverse más grande y peludo, tendría que aprender a afeitarse. Emma suspiró, sin duda la parte más difícil de su trabajo es tener que dar esta repetida conversación, había tenido con varios de los otros estudiantes, algo esencial. Pues de todos los modos tenía que hacerlo, eran adolescentes, chicos y chicas por igual bajo el mismo techo, por una muy buena razón había cámaras y una estricta vigilancia, nada de sexo bajo el techo de la mansión Javier. Tampoco era como si prohibieran que los adolescentes pudieran tener novia o mostrar un poco de afecto más allá de la amistad, pero nada más eso. Evitar el embarazo también adolescente era parte fundamental del sistema de educación. Y ahora tenía un estudiante más que guiar. Ven Naruto, no solo soy la profesora encargada de contestar dudas y escuchar tus problemas. También soy la psicóloga y psicopedagoga de la institución, así que cuando necesites consejos y paciencia, yo estoy aquí, explicó con orgullo. Vaya, ¿qué es psico lo que sea? Emma Frost suspiró. Tendría mucho trabajo por delante. Hay que darle una bienvenida como debe de ser. Jin sonría al mirar su pastel elevarse en su horno, varios de los demás estudiantes estaban con ella en la cocina, al preparar un pastel de bienvenida para el nuevo estudiante. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Preguntó dudoso Sam, tal vez el chico no era tan malo. De las lecciones más importantes que el profesor le había dado, es el compañerismo. Mutantes. Uno para todos, y todos para uno. Pueden poner algunos globos en la sala de estar, y algo para tomar. Y nada de alcohol y hiena. Ordenó Jin, lo último con gravedad a la chica punk del grupo. Bien, que sea a tu modo, una fiesta de nenas. Charles, que estaba afuera de la cocina, sonreía para sí mismo al escuchar el entusiasmo de sus estudiantes, eran buenos chicos. ¿Qué pudiste descubrir? Girando su silla, avanzó por los pasillos en compañía de Hank, que tenía un mejor ojo analítico a la hora de analizar los poderes y mutaciones de los estudiantes.
Es difícil de decir, profesor, sosteniendo un archivo entre sus manos. Se lo paso, hice todo tipo de análisis a través de diferentes cámaras, no noté ningún cambio de temperatura, magnetismo o algo que pudiera pasar desapercibido. Creo que si la mutación va más allá de lo sobrehumano, que un apenas adolescente en sus 13 años pudiera tener la fuerza de un adulto altamente entrenado, podía ser solamente un efecto colateral de su mutación, una que también le permitiría hacer esa desaparición extraña en forma de ventisca. No era como Hyena o Kurt, la del muchacho Uzumaki era muy lenta y poco práctica. Considerando que llegó solo hasta el techo, todavía le faltaba mucha información por completar. Sin duda, el muchacho era un diamante en bruto por explotar. Mañana le haría análisis más rigurosos. Solo esperaba tener su aprobación para análisis de sangre, mapeos ecológicos y otras cosas, también responder alguna de sus preguntas sobre cómo funciona su mutación. Bien, pero no lo presiones, él nos dirá todo lo que necesitamos saber. En su momento la charla se había interrumpido por un grito de repentino, todos en la mansión tuvieron que acercarse hacia las ventanas de al frente, cuando vieron una segunda silueta caer desde el piso hasta el suelo, en una dura caída. ¡Ah! Siguió gritando Naruto al levantarse como si nada, se cubría sus ojos y siguió gritando mientras huía, chocando con algunas cosas, hasta que se terminó cayendo en la fuente del agua. Espera, Naruto. Gritó Emma, que se asomó desde la ventana de su oficina, por donde el muchacho había saltado. Apenas terminamos el sistema reproductor femenino y masculino. Todavía hay mucho que ver de las enfermedades venéreas y sexo seguro. Los estudiantes tuvieron un escalofrío y miraron como pena a su compañero, que flotaba boca abajo en la fuente de agua. Como siempre, la charla de la profesora Emma era demasiado explícita y detallada, con muchos libros e imágenes, que bueno, más de uno salió traumatizado de su oficina. Y el pobre chico nuevo fue su víctima más reciente. Mientras tanto, en otra parte del país. ¿Qué mandaste el chico a dónde? Fury se frotó la frente con cansancio. En su pantalla estaba el agente Romanov, que le estaba dando las noticias más recientes. El que podría ser uno de los adolescentes más peligrosos del planeta, estaba metido entre los mutantes. Como director de SHIELD, estaba enterado de toda la situación que giraba alrededor de los mutantes, y también el gran peligro que estos representaban. Tenía una subdivisión que estaba muy al pendiente de sus acciones. Y de alguna forma, Uzumaki Naruto estaba en el medio de nuevo. No era tonto, ese muchacho no era un mutante. Pero, tampoco el profesor Charles Xavier tomó decisiones arbitrarias porque sí, tenía sus propios medios para verificar cuando uno era mutante y cuando no. El que le diera una invitación formal al chico Uzumaki fue una sorpresa. Laura no nos dio muchas opciones, ella en verdad quería que Naruto fuera a una escuela, y bueno, cosas pasaron, pensé que tendría una mejor excusa. Agente Romanov no es una excusa, sabe que no se le puede decir que no a Laura, lo sé, resopló con pesadez, golpeando sus dedos por sobre la superficie de su escritorio de madera. Pensó cuidadosamente cuál sería su siguiente acción. Déjalo, que vaya a esa escuela, y tal vez de paso podamos sacar un poco más de información del modo de actuar y que pretenden los mutantes, y este grupo llamado X-Men. Sí, señor. Con eso, se cortó la llamada. Charles tenía un mocoso más unido en sus filas. De pie en una oscura oficina, iluminada solamente por una pequeña lámpara, estaba sentado un silencioso Eric, también llamado Magneto. Que como siempre tenía que estar al tanto de todo lo que sucedía en la mansión Xavier. Contaba con una infiltrada, una que podía estar en infiltrarse en cualquier parte, y que pasaba desapercibida incluso para el gran Charles Xavier. Por lo que siempre estaría al tanto de todo, y ahora tenía una incógnita. ¿Charles en verdad sabía lo que tenía entre manos? Entre los archivos, había fotografías, de unas supuestas deidades en Nuevo México, peleando contra un ser imparable, y ese muchacho estaba ahí. Una de las organizaciones más letales y secretas, el Proyecto Black Widow, había sido destruido y su fortaleza flotante cayó a pedazos, y una vez más, ese muchacho estaba ahí. Un arma de SHIELD. Ahora la humanidad tenía un proyecto nuevo. ¿Sería usado contra los mutantes? ¿Qué insulto más grande? Uno de sus hermanos usados para ser un arma, que apuntaría contra ellos. Poniéndose de pie, Magneto hizo que las luces se encendieran. Charles tenía a sus estudiantes queriendo jugar un juego peligroso, que así sea, porque él también tenía a sus propios soldados. Naruto fue sacado de la fuente y casi tuvo que ser revivido por primeros auxilios por Jin. Si hubiera sabido que la chica hubiera hecho respiración boca a boca, tal vez debió de permanecer un rato más inconsciente. O mejor no. Estaba traumatizado. Esa mujer Emma Frost lo marcó de por vida. Las imágenes. La información. Le hubiera gustado permanecer en la ignorancia.
Vamos mocoso, te van a enseñar muchas cosas. Erosenin, eres un viejo cochino, no voy a entrar ahí. Sí, el viejo sabio de los sapos, aprovechando que Tsunade y Shizune fueron a unas aguas termales a pasar el día juntas e insistiendo que no fueran molestados, tanto maestro como estudiante pasaron el día juntos, como no pudiendo ser de otra forma, siendo Jiraiya una mala influencia. Meterlo en un burdel, un rito de iniciación que según él mismo lo hizo cuando tenía su edad, que esas mujeres de poca ropa le enseñarían todo lo que tendría que saber ser a las mujeres. Obviamente se negó, no sintiéndose cómodo con la idea, eso, y que justo Tsunade pasaba cerca, y al enterarse de lo que su antiguo compañero de equipo quería hacer, bueno, Jiraiya casi muere ese día. Dejando de lado sus traumas. Ahora el shinobi estaba descansando en su nueva habitación. Definitivamente no espero tener una habitación que era el doble de grande que todo su departamento en Konoha. Un closet para su ropa. Un armario para sus pertenencias. Una mesita de noche junto a una gran cama, donde fácilmente podía entrar otros 3 más como él. Raro, aunque no iba a quejarse por el espacio extra. No estoy segura de esto. Sentado en la cama, Naruto sacó de sus últimas pertenencias más especiales de su equipaje. Siendo esta fotografía muy reciente, donde estaban Natasha, Clint, Laura, Cole y por último él mismo, en uno de los tantos días de campo. Quería quedarse en la granja. Lo hubiera preferido mucho más. Clint durante los últimos meses le habían enseñado a desarrollar su puntería a niveles que no ha crecido posible. Y eso que todavía le faltaba mucho para igualar la capacidad que él tenía, y siendo sus principales armas las kunai y shuriken, bueno, tenía mucho que hacer. Incluso estaba aprendiendo a lanzar su escudo para que este volviera a sus manos, algo muy difícil. Natasha tampoco deja de enseñarle, y aunque descarto el usar el estilo de combate Black Widow, había aprendido lo suficiente para saber cómo defenderse mucho mejor. Y también le gustaba trabajar en la granja. Hasta Laura contra su voluntad le había pagado por la gran ayuda que brindó. No lo negaría, se acostumbraría tanto a quedarse ahí, que irse a otra parte era extraño. Ahora estaban en la escuela donde no quería estar. Con otros adolescentes que había comenzado con el pie izquierdo. Y no era estúpido, podía ver claramente la desconfianza que sentían ellos hacia él. No era que pudiera culparlos, no tuvo la mejor de las primeras impresiones. Al menos Jin intentaba ser amable, esa pequeña fiesta de bienvenida, aunque incómoda, podía ser el comienzo de algo bueno. Tirándose en la cama, se quedó mirando el techo un largo rato. No valía la pena el desvelarse por esto, mañana tendría que ir a la escuela. Sí, ya no era lo suficientemente malo tener que vivir en una escuela. Sino que ahora también tenía que ir a otra escuela que no estaba cerca. Espero que mañana no sea un asco, murmuró para sí mismo antes de caer dormido. Hoy será un gran día. Como no podía ser de otra manera, Jin se despertó con su positividad al 100%. Sonriendo apenas abrió sus ojos, se sentó en su cama para estirarse. Buenos días, Roro. Saludó a su compañera de habitación que estaba saliendo del baño en bata y secándose el cabello. Buenos días, Jin. Siendo ya las 7:30 de la mañana, muchos en la mansión ya se estaban preparando para ir a preparatoria. Cuya hora de entrada era a las 9, les daba tiempo suficiente para que todos desayunaran y se prepararan. Siguiendo con su rutina de aseo y preparación, la mutante pelirroja se tomó su tiempo para elegir qué usar y verse siempre presentable. Cuando ya estaba lista bajó a la cocina para desayunar con el resto del grupo. Y se encontró con una escena curiosa, todos estaban reunidos frente a la ventana que daba en el jardín. ¿Qué pasó? Pregunta extrañada. El nuevo está loco, eso pasa, señaló Iliana, que nunca fue una persona madrugadora, su mala cara decía cuánto le costaba levantarse solo a esta hora. ¿El nuevo? Confundida la adolescente miró por la ventana, y no vio nada, cuando estaba por preguntar qué era lo que supone que tenían que ver. Entonces él pasó corriendo. Un Naruto cubierto de sudor y agitado, sucio y determinado al correr bastante rápido, considerando que estaba cargando una gran roca de al menos unos 100 kilos sobre su espalda. ¿Qué rayos? Jadeó incrédula la mutante pelirroja, al verlo pasar por la ventana y seguir con lo que parecía dar vuelta a la mansión. Una mansión que tenía más de 600 metros cuadrados, ¿cuánto lleva haciendo eso? Desde las 6 de la mañana, contestó Emma, que dio un sorbo a su café. Menos mal que Anke estaba despierto y desactivó el sistema de seguridad. No solo hace eso con la roca, también saltaba como ella y golpeaba al aire en un estilo de combate muy raro, y solo lo dejan. Hoy es día de escuela. Avisó Jin, enojada de pensar que el Uzumaki se negaría a ir a la escuela con la excusa de entrenar. Scott ya lo había hecho varias veces.
Está bien, Jin. El profesor llegó por la puerta de la cocina escuchando las inquietudes. Él me pidió permiso. Esta es la rutina que hace todos los días. También me preocupa que pueda afectar su primer día de clase. Pero él me dio su palabra de que se comportaría. Me canso de solo verlo. Comentario Kurt, al ver pasar de nuevo frente a la ventana. Miren, se detuvo, ahora está entrando. Todos voltearon a ver cómo el adolescente regresó a entrar a la mansión y fue directo hacia las escaleras, para subir y darse cuenta de una ducha. ¿Y hace esto todos los días? Sam hizo una mueca. De por sí era difícil para ellos que entrenaran también. Era poco comparado a lo que estaba haciendo este chico. ¿No deberíamos interceder? ¿No podría quedar fatigado o afectarlo esencialmente? Reflexionó Emma. Sabía que el muchacho podría tener capacidades sobrehumanos. Pero eso no lo hacía inmortal. Ese tipo de esfuerzo dejaría a muchos agotados por algunas horas. Y la escuela es en media hora. Sería terrible que uno de sus estudiantes durmiera en clase y mostrara un pésimo desempeño. De por sí tenían una imagen que cuidar como parte del proyecto de inclusión. Nadie en la escuela decía que ellos eran mutantes, por lo que era importante mantener el secretismo. Estoy bien. Más de uno se sorprendió cuando vieron que el chico bajó de nuevo. Con ropa limpia, su cabello ligeramente mojado por haber dado un baño y con una mochila sobre su hombro. Voy a tratar de no causar problemas. Obviamente él no estaba contento de ir a la escuela. El resto de la mañana era típico, todos estaban terminando de desayunar y ya listos para irse. ¿Puedo hablar contigo? Naruto fue detenido en la puerta por el profesor Charles antes de salir. Sí, profesor. Tengo que pedirte que cuando estés fuera de este instituto, no demuestres tus habilidades. ¿Que no lo haga? No era tonto, lo mismo le dijeron Clint y Natasha, pero como pasa gran parte de su tiempo en la granja, podía usar sus habilidades más libremente. Y ahora tenía otra molestia, que era no usar nada de sus habilidades en la mitad del día que esté en la escuela. Asintiendo con la cabeza muy seria, el mutante nivel Omega comenzó con un tono solemne y esperanzador que lo caracteriza. El mundo sabe que existimos, pero está empeñado en negarlo. Cuando era niño, creía como muchos que el mundo era, en el fondo, justo. Que si eras bueno, si seguías las reglas, si dabas amor, recibirías amor. Era una ilusión, una hermosa ilusión. Charles se tomó una pausa para ver a sus estudiantes. Algunos iban en vehículos como lo era Scott, que tenía su propio auto y se llevaba con ellos a los estudiantes más jóvenes. Como lo hacía también Roberto al tomar una camioneta y llevarse con él a los estudiantes mayores. Algunos preferían ir por su propia cuenta, como lo era Storm al usar una bicicleta. Como bien sabes, cuando uno es joven, el mundo debería ser un lugar de descubrimiento, de juegos, de aprendizaje. No de miedo, no de huida y no de silencio. Con un suspiro el profesor sintió el sabor amargo de sus palabras, y sin embargo, ustedes, mis estudiantes, han tenido que aprender demasiado pronto lo que significa ser diferente en un mundo que teme lo distinto. El adolescente levantó una ceja por hacer énfasis en el ustedes. Pero no dijo nada, solo continuó escuchando. He tenido que ver cómo niños mutantes son expulsados de sus hogares, no por lo que han hecho, sino simplemente por lo que son. Hemos leído titulares que llaman joven monstruo a un cuyo único crimen fue despertar a su poder en el lugar y momento equivocado. Hemos escuchado a multitudes señalar y mirar con odio frente a un niño que solo nació diferente. Frunciendo el ceño, el Uzumaki casi podía escuchar los susurros y sombras que lo atormentaron incluso en sus sueños. Lo entendía demasiado bien. Charles no necesitaba de su telepatía para saber lo que pasaba por la mente de su estudiante. Había visto esas miradas muchas veces en su larga vida. Yo me pregunto, a menudo, ¿cuántas infancias se han perdido en un instante? El momento en que los ojos de los padres dejaron de mirar con ternura y amor a sus hijos, y comenzaron a verlos con miedo. ¿Cómo es cuando el alma de un niño se oscurece cuando su hogar deja de ser un refugio? ¿Cuánto se aguanta un corazón que ha tenido que aprender a sobrevivir en lugar de soñar? La humanidad nos llama amenaza, nos teme, nos odia. Y en ese odio, ha condenado a generaciones enteras de niños mutantes a crecer con cicatrices invisibles. Aquí, en esta escuela, nos negamos a aceptar que la inocencia debe morir para siempre. Aquí, construimos un espacio donde la niñez puede recuperar su aliento, donde el aprendizaje no es solo académico, sino emocional. Y aunque me duela, debemos de mantener la discreción de lo que somos y hacemos aquí, tomándose un largo momento en procesar todo lo que escucha. Naruto respiró honda, tratando de no pensar demasiado en sus propias experiencias de niño. Al final solo le pudo dar una mirada comprensiva al profesor.
Lo entiendo, señor. Si el mundo odiaba y rechazaba a los mutantes, lo último que necesitaban era saber que había una escuela que contaba con estudiantes mutantes. Sería como pintarse un blanco en la espalda. Sonriendo ligeramente, Charles le dio una mirada agradecida. Llegará el día que seamos parte de este mundo, donde no seamos odiados y rechazados. Donde ningún niño tenga que esconderse y vivir como debe de ser. Por eso, necesito que me hagas un favor. Él avanzando lentamente con la cabeza. Sí, profesor, quiero que seas un adolescente, es solo que te pido eso. Tomó por sorpresa a Naruto, que no sabía cómo responder a un pedido así. Pero entendía lo que él pedía. Sí, claro, lo intentaré. Agradecido, Charles le dio el bien visto. Ahora eres parte de esto, Naruto, sé que vas a encajar. Inseguro el suspiro, pero terminó asintiendo con la cabeza. Yo también lo espero, profesor. Dicho eso, salió por la puerta. No era fanático de los autos. Así que tomó una de las bicicletas para irse por sus propios medios. Ya sabía dónde quedaba la escuela, por lo que no tendría problemas en llegar. Y vaya que fue aburrido tener que pedalear lento para no romper la bicicleta al forzarla. Y que decir ir más lento, no sería bueno que la gente viera a un adolescente ir en bicicleta más rápido que un ciclista profesional. Fue un breve viaje de solo 20 minutos. En que salió de los bosques que rodeaban la mansión y entró en la zona urbana de la ciudad a las afueras de la gran ciudad de Nueva York. A pesar de la distancia, todavía podía ver los edificios de la gran ciudad. Le picó la curiosidad para visitar ese lugar después, tal vez podría haber algo interesante que ver. Dejando eso de lado, por fin llegó a la escuela. ¿Y qué escuela? Definitivamente no es como Konoha pensó para sí mismo, viendo el lugar al que supuestamente estudiaría los próximos 4 años. Era un edificio gigante de al menos unos 3 pisos. Donde en la entrada movían cientos de estudiantes, hasta tal vez podía haber unos 1000 de ellos entre todas las clases. En los mejores días de Konoha, la academia no contaba con más de unos par de cientos de estudiantes al año. Dejando su bicicleta junto con los demás, la dejó para finalmente con algo que jamás creyó que pasaría de nuevo. Ir a la escuela. Querido Kami. Este mundo sí que tienen sus cosas malas. Tragándose su frustración, se mezcló entre los demás estudiantes al entrar al edificio. Bonitas marcas de gata, marica. El Uzumaki apenas se movió cuando un grupo de chicos de tercer años lo empujó y pasó a su lado, riendo por ese comentario y burlándose en el camino hacia la entrada de la escuela. Sí, definitivamente no era el saludo más cálido ni la primera impresión que hubiera querido. Tal vez sí sea parecido a Konoha, murmuró para sí mismo con pesar. Esos días de academia se podrían estar repitiendo ahora mismo. Fin del capítulo.